Vida, la visión de los sembradores. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and I'm so glad you can join me today. Me alegro mucho de que esté con nosotros el día de hoy. If you live in Lancaster, Palmdale, Victorville, please join us. Si usted vive en el área de Lancaster, Palmdale, Victorville, por favor le invitamos a atender a nuestra reunión. Esto es este viernes a las 7 de la noche en el evento de Un Toque de Sanidad, en el 406 y medio en Palmdale Boulevard. I hope to see you soon. Y espero verle allí muy pronto. Our next En Toque de Sanidad is being planned for Chicago, Illinois on Sunday evening, March the 3rd. Y sabe que también nuestro próximo evento de Un Toque de Sanidad después del de Palmdale está planeado para la ciudad de Chicago, Illinois, el domingo en la noche, el 3 de marzo. Keep listening for more details. Siga escuchando al aire porque vamos a dar más detalles. Sembradores, please enjoy these glorious testimonies sharing how God's amazing grace keeps getting poured into lives. Y sembradores, por favor les pido que disfruten de los gloriosos testimonios que comparten de la maravillosa gracia de Dios que continuamente se derrama sobre nuestras vidas. En Facebook nos escriben: el 24 de septiembre, saliendo de mi casa tan solo 5 minutos de aquí, un carro se estrelló conmigo. Mi carro quedó inservible y a mí me tuvieron que llevar de emergencia en la ambulancia al hospital. Me hicieron varias pruebas, pero no me encontraron nada serio, gracias a Dios. Y claro que yo siempre escucho Radio Nueva Vida. Gracias por ser parte de mi vida. Dios les bendiga. And thank you for sharing your story. Y gracias a usted por compartir su historia. Here's another Facebook post. Aquí tenemos otro comentario de Facebook. El milagro de nuestro Padre Celestial en mi familia fue la sanidad de mi esposo que pasó por el proceso de cáncer. Mi Padre Celestial en su infinito amor lo sanó y nos permitió pasar la Navidad juntos por otro año. Gracias te doy, Padre eterno. Wow. If you need a healing, come to the En Toque de Sanidad gatherings. Para ti que también estás escuchando, si tú también necesitas sanidad, te invitamos a venir a la reunión de Un Toque de Sanidad. This next testimony really touched my heart. Sabe que este próximo testimonio, la verdad que tocó mi corazón. Let's listen. Vamos a escuchar. Nos dice: Dios les bendiga, hermanos y hermanas de Radio Nueva Vida. Les escribo para compartir mi testimonio con ustedes. Yo soy oyente de su estación por tan solo 2 años, pero he sido salvo toda mi vida gracias a Dios y su ministerio de radio porque nací en un hogar cristiano. Yo encontré su estación en internet por primera vez cuando estaba buscando una estación cristiana en español para ponerle a mi bebé y que pudiera él aprender español. Pues resulta que en cuanto escuché su emisora, yo noté que sus programas son de gran bendición y todas sus hermosas canciones que tocan. Quedé tan deleitada que yo empecé a decirle a todo mundo de su estación. Fue una de esas personas, mi papá, al que yo le platiqué. Pero para mi sorpresa, él ya sabía de su estación. Antes de que yo naciera, él escuchaba su emisora cuando iba en camino al trabajo en Los Ángeles. Él se acuerda que él le entregó su vida a Cristo. Luego mi mamá también le entregó su vida a Jesús. Luego ellos dos se bautizaron cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Yo nací en enero de 1992. No les puedo decir lo mucho que el Señor nos ha bendecido desde que nos entregamos a Él como familia. Mis padres siguen en el camino de la fe y ahora mis hijos y yo estamos caminando en los caminos del Señor. A Dios sea la gloria. Ya somos 3 generaciones que viven para Dios porque ustedes ya han estado al aire todos estos años ministrándonos a personas hispanas. Que Dios les siga bendiciendo el trabajo que hacen las 24 horas del día en esta radio. Por favor, sigan adelante porque todavía hay muchas familias que necesitan a Cristo. Con mucho amor, su hermana en Cristo. Radio Nueva Vida exists to release new life in Jesus to as many Hispanic people as possible. Y es que Radio Nueva Vida existe para derramar nueva vida en Jesús a cuantas personas hispanohablantes sea posible. Like this King City testimony shares. Como nos comparten de este testimonio de King City, nos dice:
Cuando escuché la radio y escuché la palabra de Dios a través de sus programas y los testimonios de cómo Dios transforma vidas, así supe que Dios es real. Yes, He is real. Ciertamente Dios es real. Now a listener in Bakersfield shares, Ahora un oyente de Bakersfield nos comparte. Ustedes fueron una parte muy importante para la recuperación de mi madre. En mayo del año pasado, ella tuvo un ataque al corazón. Ya tiene 85 años. No le podemos dar suficientes gracias a Dios porque justamente ese día nosotros estábamos ahí, mi hermana y yo, en su casa, cuando ella primero cayó de rodillas y luego al suelo. Cuando la miré me asusté tanto que sentía que yo también me desmayaba. De inmediato llamamos al 911 y cuando llegaron los paramédicos, mi hermana y yo comenzamos a clamar por la vida de mi madre. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que la dejara estar con nosotros más tiempo. Ella nunca perdió la conciencia, pero no podía hablar. Mi mamá siempre tiene Radio Nueva Vida encendida. Escucha Radio Nueva Vida todo el día, hasta cuando se va a dormir. Y cuando estábamos orando en esos momentos, comenzó a sonar una hermosa canción que nosotros también nos pusimos a adorar el nombre de Dios. El Espíritu Santo en ese momento nos llenó tanto con su presencia que cuando los paramédicos habían llegado, mi mamá ya estaba sentada en el sillón adorando a Dios y hasta tenía las manos levantadas. Nos dijeron que estaba demasiado bien para el ataque de corazón que recién había sufrido. La internaron en el hospital por una semana. Esto para asegurar que todo estaba sanando bien. Pero desde aquel día su salud ha estado en perfecto estado y sigue escuchando Radio Nueva Vida, su estación de bendición. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I'm grateful for the words of our next listener in Los Angeles who shares. Estoy agradecido por las palabras que comparte nuestra siguiente oyente de la ciudad de Los Ángeles, que nos dice: Dios les bendiga a todo el staff de Radio Nueva Vida. Mi oración continua para ustedes es que Dios les dé mucha salud y fortaleza para seguir con la obra del Señor. Él va a compensarlos. Quiero decirles que este pasado 23 de septiembre cumplí 103 años y gracias a Dios estoy saludable. Quiero darles las gracias por la foto de los empleados que me mandaron. Todos son muy hermosos, llenos de salud. Que Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por ustedes y el siervo Felipe. 103. Incredible. 103 años. ¡Qué maravilloso! Recently, there's been a number of stressful events in my life, and I can really use your loving prayers. Y sabe que, para serle honesto, estos últimos días he pasado varios eventos muy estresantes en mi vida y la verdad que agradezco sus amorosas oraciones. Yes, gracias. Here's another honest God story from Jordan Valley, Oregon. Y aquí tenemos otra de esas historias honestas de Dios que nos llega ahora desde Jordan Valley, Oregon. Nos dice: amigos de Radio Nueva Vida, gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Soy un hombre que ha tenido temor de Dios toda la vida, pero llegó una etapa en la que el enemigo entró a mi vida. Y es que hace 10 años el Señor se llevó a mi esposa ante su presencia, luego de ella haber sufrido terriblemente a causa del cáncer de hígado etapa 4. Los doctores no le daban ninguna esperanza de sobrevivir. Cuando ellos nos dieron ese diagnóstico, mi esposa me dijo que tenía que confiar en Dios porque Él tiene la última palabra. Ella fue una mujer de gran fe. Me dijo que para nosotros como hijos de Dios, morir es ganancia. Pero yo, la verdad, en mi corazón sentía que Dios estaba siendo injusto con nosotros. Pero mi esposa me decía que yo tenía que aceptar la voluntad de Dios. Pues tristemente para mí, un año después mi esposa partió a la presencia de Dios. Yo sentí que mi vida se derrumbaba, que todo se terminaba con ella. Y el enemigo se aprovechó de mi debilidad y yo me arrojé a los brazos del alcoholismo. Toda mi familia me daba palabra, pero yo no los quería escuchar. Y así me pasé 3 largos años, sumergido en las garras del alcohol. Después de este tiempo, un amigo me llevó a su iglesia y allí pude encontrar restauración. Yo le pedí a Dios que me perdonara por no haber confiado en Él y por no haberle permitido que Él me diera ese consuelo que yo tanto necesitaba. Ya en la iglesia, ellos me dijeron de Radio Nueva Vida y así comencé a escucharlos.
en la 90.9 FM en Jordan Valley y aún lo sigo escuchando hasta el día de hoy porque mi vida así es llena de fe, de esperanza y de amor con ustedes. Que Dios les bendiga y gracias por leer mi testimonio. Yes, gracias, Señor. Finally, from Los Angeles, California. Finalmente, de Los Ángeles, California, nos escriben. Nos dicen, gracias por seguir cambiando corazones. Ahora yo puedo decir que soy uno de ellos. Gracias por existir Radio Nueva Vida. Again, thank you, Sembradores, for making it possible for testimonies like these to continue to be heard. Una vez más les queremos dar las gracias, sembradores, por hacer posible que testimonios como estos se sigan escuchando. Every day we are getting more testimonies Y es que showing how God is releasing new life through his Sembrador seeds. cada día recibimos más y más testimonios que nos muestran cómo Dios sigue derramando nueva vida a través de las semillas de los sembradores. God has made the radio fertile soil, Y es que Dios ha hecho de Radio Nueva Vida tierra fértil. meaning the more seeds we plant, the more testimonies will come to bring honor to his name. Esto quiere decir que entre más semillas se plantan, más testimonios pueden haber que dan honra al nombre de Dios. Please check with the Lord about what he would have you do. Por eso yo le pido a usted que consulte con el Señor qué es lo que Él quiere que usted haga. If he nudges you to take a step forward in faith and obedience, Si será que Él toca tu corazón para tomar ese paso de fe y obediencia. you can do this by calling our toll-free number. Usted puede tomar ese paso llamando a nuestra línea gratuita al 1-866-252-2253. Nuevamente, nuestra línea gratuita a las 24 horas del día es el 1-866-252-2253 o también puede visitar nuestra página de internet en nuevavida.com para convertirse en sembrador. If you already are a Sembrador, please send back to us your precious renewal card. Y si usted ya es sembrador o sembradora, por favor envíe de regreso su tarjeta de renovación. Now, you may be thinking, Y bueno, para algunas personas quizá ahorita usted esté pensando, pero Felipe, a mí la verdad me gustaría colaborar, pero no tengo dinero, no tengo semillas para poner en las manos de Dios. today I believe I am to remind you that if you don't have any money, but you still want to sow in faith, Bueno, pues en este momento quiero recordarle a usted que está escuchando que si quizá no tiene dinero, pero todavía quiere sembrar en fe, as you make your pledge to God in faith, the Lord will supernaturally provide the seeds for you to plant. usted puede hacer una promesa de fe en Dios y verá que el Señor va a proveer de una manera sobrenatural para que usted pueda plantar sus semillas. You will watch him do a miracle, Se va a dar cuenta que Dios va a hacer un milagro and you will be able to give him glory for what he has done. y va a poderle dar la gloria a Dios por lo que Él hace. 2 Corinthians 9:10 explains this process when it says, Y 2 de Corintios 9:10 nos explica este proceso en donde nos dice, pues es Dios quien provee la semilla del agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. your righteousness is obeying the leading of the Holy Spirit. Y es que para ti que estás escuchando, tu virtud está en obedecer al llamado del Espíritu Santo. Going forward in faith and obedience. Cuando tú tomas ese paso de fe y obediencia. An example of the harvest of your righteousness are the wonderful testimonies that we have just heard. Y el claro ejemplo de esa cosecha virtuosa se encuentra justamente en estos hermosos testimonios que acabamos de compartir anteriormente. Remember, we can't outgive God. Y quiero que tengas algo en cuenta, que nunca le vamos a dar más a Dios de lo que Él nos da a nosotros. He is the most generous being in the universe. Porque Él es el ser más generoso del universo. Now, his gifts to us may not all come back to us in material ways,
Pero eso sí, sus regalos para nosotros quizá no siempre lleguen como bendiciones materiales necesariamente. He is creative and He blesses us in unique ways. Porque Dios es creativo y nos bendice de maneras muy particulares. And His blessings are often superior to money. Pero siempre sus bendiciones muchas veces superan lo material. May God guide you as you honestly talk to Him about these important matters. Y mi oración es que Dios le dirija a usted conforme con toda honestidad usted habla con Dios acerca de estos temas tan importantes. You know, last week an employee came into my office with more than 40 different colored scraps of paper. ¿Sabe que la semana pasada uno de los empleados llegó a mi oficina con más de 40 pedacitos de papel de colores? Each piece of paper had a name and phone number written on them. Y cada una de estas piezas de papel tenía un nombre y un teléfono distintos en cada uno. One was taped to another so that it looked like a long paper train. Cada uno de estos papelitos estaban pegados con cinta adhesiva, así es que se miraba como un largo tren de papel. There were so many, I took a picture of the employee and their paper train of prayer requests. Habían tantos papelitos que yo le tomé una foto al empleado y su tren de papel con peticiones de oración. Every note represented a personal prayer with a radio listener experiencing a problem. Y cada una de estas notitas representaba una petición de oración personal de alguno de nuestros oyentes que está experimentando algún problema. And they all came in only 2 days. Y todas estas peticiones eran de tan solo una persona en los últimos 2 días. One was from a listener living near the Mexican border. Por ejemplo, una de estas peticiones era una de una oyente que vive cerca de la frontera en México, On Sunday, her family attends a church in Tijuana. en donde los domingos su familia atendía una iglesia en Tijuana. She called us because the pastor of this church has announced the day Jesus will return to earth. Y esta mujer nos estaba llamando porque el pastor de esta congregación estaba anunciando que según él sabía el día exacto en que Jesús va a regresar a la tierra. Our caller was frantic because her teenage son was so troubled by what he heard at church. Y la oyente estaba desesperada porque su hijo adolescente quedó muy perturbado por lo que escuchó en la iglesia ese día, About the end of the world. acerca del fin del mundo, He wanted to kill himself. al punto que él ya mejor se quería quitar la vida. And the mother had to call emergency responders to help her boy. Al punto que la madre del joven tuvo que llamar a los servicios de emergencia para pedir ayuda para con su hijo. And she said people are selling their homes so they can move to Tijuana and be close to this pastor when Jesus returns. Y nos estaba platicando cómo hay personas en esta congregación que ya están vendiendo sus casas para mudarse a Tijuana y estar cerca del susodicho pastor cuando regrese Jesús. Now, I haven't verified this. Yo la verdad no he verificado toda esta información. It's what I was told by our employee, but it wouldn't be the first time that all of this has happened. Y aunque no lo he verificado, eso fue lo que me dijo nuestro empleado que tomó la llamada, pero a decir verdad, esta no sería la primera vez que algo así ocurre. In the past, spiritual leaders have confused people about the return of Jesus. Porque ya en años anteriores muchas veces ha habido líderes espirituales que confunden a la gente con respecto al regreso de Jesús. I remember when the leader of a large Anglo-Christian radio network told everyone on the air the date of Jesus' return. Yo recuerdo, de hecho, uno de aquellos tiempos cuando un líder de una cadena de radios cristiana muy grande, alguien anglosajón, empezó a anunciar al aire que según él sabía la fecha exacta en que Jesús iba a regresar. They put up billboards and warned people on their many stations that Judgment Day would occur on May 21st, 2011, and the world would come to an end on October 21st, 2011. Pues resulta que estas personas de hecho pusieron anuncios espectaculares en sus áreas de cobertura para advertirle a los oyentes que el día de juicio estaba por venir exactamente, según ellos, el 21 de mayo del 2011 y que luego el mundo llegaría a su fin el 21 de octubre del 2011.
Sadly, many people sold their homes and possessions. Tristemente, así también muchas personas vendieron sus casas y todas sus posesiones. Rapture parties were held by non-believers who wanted to make fun of believers. Hasta hubo en esos tiempos personas que no eran cristianas organizando fiestas del rapto para hacerle burla de los creyentes. One man created a fake business that offered to care for the pets of believers swept up by the rapture. Hasta una persona se inventó un negocio ficticio que ofrecía cuidado para mascotas para los creyentes que se fueran en el rapto. Like many before who had made prophecies like this, the dates of 2011 came and went without the return of Jesus. Y como se imaginará, así como pasó en tiempos pasados con otras personas que habían hecho profecías similares, las fechas en el 2011 llegaron y se fueron sin que pasara el regreso de Jesús. But this false prophecy really hurt the faith of many believers. Pero lo que sí pasó es que esa falsa profecía realmente dañó la fe de muchos creyentes. And today I thought it would be helpful to share what the written word of God has to say about this topic. Por eso ahora considero de mucha importancia compartir lo que dice la palabra escrita de Dios, lo que tiene que decir al respecto en este tema. It is important people understand the truth, not spiritual error concerning the return of Jesus. Y es que es muy importante que cada persona entienda la verdad, no todos esos errores espirituales con respecto al regreso de Jesús. When I have a spiritual question, I always ask the Holy Spirit to guide me to truth through the book of God's love that He has given us, the Bible. Yo cuando tengo alguna pregunta espiritual, siempre le pido al Espíritu Santo que me guíe a la verdad a través del libro de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la Biblia. Jesus is the way, the truth, and the life. Y es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. So when Jesus spoke, it was truth. Así es que todo lo que Jesús dijo es verdad. And Matthew 24:3 records the words of Jesus to his disciples. Y en Mateo 24:3 se registran las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos. It says, Nos dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, Dinos, ¿cuándo se sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? the disciples are asking Jesus to share with them about his coming and the end of the age. Los discípulos le están preguntando a Jesús, pidiendo que compartiera con ellos acerca de su regreso al final de la era. And if anyone would know the answer to this question of when he was coming back to earth, it would be Jesus. Y pues si alguien iba a saber la respuesta a dicha pregunta de cuándo iba a regresar a la tierra, pues sería él mismo, el Señor Jesucristo. But Jesus tells them, Pero notemos lo que Jesús le responde. Dice, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. again, Jesus tells them, Y nuevamente Jesús les dice más adelante, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. in the book of Luke, Jesus says, En el libro de Lucas, Jesús dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. and Jesus also said about the end of the age, Y Jesús también dijo acerca del final de los tiempos, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. other verses help us see that Jesus made it this very clear that no one knows when he will return. Estos y otros versículos nos ayudan a ver que Jesús dejó muy claro que nadie sabe cuándo Él regresará, Except for the Father. solo el Padre. Unfortunately, there are those who will set dates and declare that they know when Jesus will return. Desafortunadamente, aún así hay aquellos que todavía ponen fechas y declaran que saben cuándo Jesús va a regresar. Don't believe them. Así es que no vaya a usted también creerles, They don't know. porque no saben. Not even the angels know. Ni siquiera los ángeles lo saben. People who set dates are usually trying to manipulate you into following their ministry.
La gente que pone esas fechas usualmente lo que están tratando es de manipular a la gente para que sigan a ellos y sus ministerios, supporting them financially, que les den dinero or accepting them as some sort of authority in your life. o quiere que la gente los acepte a ellos como una autoridad en su vida. Don't get sucked in. Usted no vaya a caer en eso. We must live each day as if Jesus is coming tomorrow, but plan as if he will not return during our lifetime. Y es que la verdad, cada día tenemos que vivirlo como si Jesús fuera a regresar el día de mañana, pero al mismo tiempo tenemos que planear como si Él no fuera a regresar durante nuestra vida. A helpful verse for all of us to consider is Acts 17:11, which says, Y sepa que un versículo que es de mucha ayuda para todos, para que todos lo tomemos en cuenta, está en Hechos 17:11, que dice: Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. the Bereans lived in a city in Greece who were willingly receiving the word of God. Los de Berea eran personas que vivían en una ciudad de Grecia, pero que estaban dispuestos a recibir la palabra de Dios. They eagerly received the teaching of the Apostle Paul. Y con mucho deseo recibieron las enseñanzas del apóstol Pablo. When the Bereans were taught new concepts like the gospel and the coming of Jesus, Y así cuando los de Berea recibían nuevos conceptos del Evangelio y la venida de Jesús, they listened attentively, ellos escucharon atentamente. but they didn't blindly accept Paul's words. Pero ellos nunca simplemente aceptaban las palabras de Pablo a ciegas. They carefully checked them in the Old Testament scriptures to make sure they were accurate. Sino que lo que hacían es que cuidadosamente ellos verificaban cada cosa que decían en contra de lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento para asegurarse que eran correctas. They had a receptive, teachable attitude, but they also were committed to studying the scriptures to verify the truth. Estas personas tuvieron una actitud receptiva y dispuestos a aprender, pero al mismo tiempo se mantuvieron firmes en su compromiso de estudiar las Escrituras para verificar que fueran verdad. The Bereans are remembered in the Bible because God wants us to approach spiritual matters like they did. Y los bereanos son así recordados en la palabra de Dios porque Él quiere que nosotros también tomemos esa misma actitud con respecto a cualquier tema espiritual. With an open heart and a thoughtful mind. Así como ellos tener un corazón abierto y una mente pensativa. Using the Berean standard, we can know the truth about setting a date for the return of Jesus. Usando el estándar bereano, podemos saber la verdad con respecto a eso de poner fechas de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesus said, "No one knows." Porque Jesucristo claramente dijo que nadie sabe. So if someone says they do, they are deceived and deceiving others. Así es que si usted alguna vez escucha a alguien diciendo que ellos saben la fecha, pues ellos están engañándose a sí mismo y a otras personas. Today I want to encourage you to test the teachings you hear on Radio Nueva Vida and this program like the Bereans did. Y de hecho en este momento yo querría invitarle a usted que está escuchando a probar cualquier enseñanza que usted escuche aquí en Radio Nueva Vida y aún en este programa y póngalos a prueba de la misma manera que lo hicieron los bereanos. Listening carefully with an open heart, Escuchando cuidadosamente con un corazón abierto, but then allow the Spirit of God to confirm truth to your heart by searching the Scriptures. pero luego usted permita que el Espíritu Santo de Dios confirme la verdad en su corazón al buscar por usted mismo, por usted misma en las Escrituras. God wants to daily guide each of us into truth during these very confusing days in which we live. Y es que Dios quiere guiarnos en este y todos los días hacia la verdad durante estos tiempos de tanta confusión en los que vivimos. Vaya con Dios. Let's pray together. Vamos a orar juntos.
Father, we thank you for your word, Padre, te damos gracias por tu palabra, which represents your heart que to us. representa tu corazón para con nosotros. And we thank you for the Holy Spirit, Te damos gracias por tu Espíritu Santo, which can interpret the word into our heart, quien interpreta tu palabra en nuestro corazón, so that we can know that when we're walking in truth. para que así nosotros también podamos saber cuando vamos caminando en tu verdad. It says in James 1:16, do not be deceived. En Santiago 1:18 tú nos dices que no dejemos ser engañados. And, you know, it's easy for us to be deceived in this world. Y es que es fácil en este mundo que nos engañen. So we pray, Father, that you would help us Por eso, Padre, te pedimos que tú nos ayudes to be like the Bereans, a ser como los de Berea, to have an open heart, tener un corazón abierto, to want to hear the truth, de escuchar la verdad and to receive it, y recibirla, but also, Lord, that we would be careful and check these things by your scripture. pero que al mismo tiempo tengamos el cuidado de verificar estas cosas en tu escritura. And Holy Spirit, we thank you for guiding us into all truth. Y Espíritu Santo, te damos gracias por guiarnos a la verdad. And finally, Lord, this teaching today Y por último, Señor, esta enseñanza de hoy is made possible because of your beloved sembradores. es gracias a tus amados sembradores. We ask, Lord, that you would surround them with your love. Por eso te pido, Señor, que los rodees con tu amor. Let them remember these testimonies Permíteles recordar estos testimonios that were brought about because they willingly planted their seeds in fertile soil. que se pudieron compartir gracias a que ellos sembraron en tierra fértil. Lord, we love them, Los amamos, Señor, and I thank you for them. y te doy gracias por ellos. And thank you for all that are listening Y today. gracias por cada persona escuchando el día de hoy. Help us to faithfully walk with you. Ayúdanos a caminar fielmente contigo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Jesús.